Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. En este vídeo me lanzo a hacer un desmontaje del ateísmo. Quiero desmontar el ateísmo. Un aviso, no quiero decir que vaya a demostrar racionalmente la existencia de Dios, cosa que no se puede hacer, como ya veremos, pero sí quiero desmontar esos mitos del ateísmo, porque hay mucha gente hoy que piensa que el ateísmo es lo más razonable, lo más racional, que está súper demostrado, que la ciencia ha demostrado que Dios no existe, y yo quiero desmontar los mitos del ateísmo. Me he preparado incluso unos pequeños apuntes, perdonadme que los tenga, porque es un tema suficientemente profundo como para poder profundizar en él. Vamos a ir desmontando, por tanto, estos mitos. Primer mito, la mayor parte de la gente es atea. Es una cosa que me he encontrado en una nueva red social que me he hecho, TikTok, donde la gente dice, pero si la mayoría del mundo es no creyente. Bueno, de hecho, los datos de las últimas estadísticas religiosas nos dicen que tan solo un 12% de la humanidad no es religiosa, mientras que todo el resto de la humanidad es de alguna religión. Aquí tenemos este porcentaje de las religiones en el mundo. Si queréis ver, aquí esta parte que está en naranjita es el número de los no creyentes. El resto del círculo es el número de creyentes en el mundo entero en la actualidad. Es decir, la inmensa mayor parte de la humanidad cree en alguien, cree en algo, tiene una religión. Y eso solamente si no miramos el resto de historia, el resto de la historia del mundo, porque estoy hablando del presente, es decir, en el resto de la historia de la humanidad, desde los comienzos hasta el presente, la inmensa mayor parte de la humanidad ha sido creyente. De hecho, el ateísmo es un fenómeno que es muy moderno, surge con fuerza sobre todo en el siglo XX y además como reacción muchas veces a los creyentes que somos bastante incoherentes con nuestra fe. Por lo tanto, no es cierto que la mayor parte de la gente sea atea. Además, es curioso, pero si miras la extensión de las religiones en el mundo, verás que la religión judeocristiana es la que está más extendida por toda la Tierra. Aquí tengo un pequeño mapita en el cual en rosa están los lugares de la Tierra donde está la religión judeocristiana y en amarillo los otros tipos de religiones. Y bueno, si os enseño el mapita, veréis que prácticamente toda la Tierra está en color rosa, mientras que una pequeña parte solo está en amarillo, ¿no? Es decir, que en realidad la inmensa mayor parte de la humanidad es judeocristiana, ya sean musulmanes, ya sean cristianos o ya sean judíos. Recordemos, por tanto, esto, la inmensa mayor parte de la humanidad es creyente, el ateísmo es un fenómeno moderno y que no constituye ni mucho menos una mayoría en la historia ni tampoco en el presente. Segundo mito que queremos desmontar. La inmensa mayoría de los científicos son ateos y la ciencia puede demostrarlo absolutamente todo. Es uno de los mitos que más se esgrimen para hablar de que el ateísmo es mucho más razonable que la creencia. Sin embargo, si miramos los últimos avances de la física, sobre todo, que se centra en lo que es la historia del universo y también la composición de la materia, lo que vamos descubriendo es que cada vez sabemos menos, que las teorías científicas que se tenían se quedan cada vez más cortas para explicar la totalidad de lo que el universo es. Es muy importante tener en cuenta que no hay contradicción entre ciencia y fe. Cada una tiene su campo. La ciencia explica el cómo de las cosas, la constitución de la materia, mientras que la fe se enfrenta al sentido de la vida y al porqué de la existencia de las cosas. Cada una tiene su campo. Es cierto que ha habido veces que la fe ha interferido en el campo de la ciencia, es cierto que ha habido veces que la ciencia ha interferido en el campo de la fe. Sin embargo, cada una tiene su campo y cada una tiene que respetar sus propios límites para no meterse donde no le corresponde. La mayoría de los científicos han sido creyentes. No es solamente que la mayor parte de la humanidad haya sido creyente, sino que también la mayor parte de los científicos lo han sido. O como mucho han sido agnósticos, pero científicos ateos ha habido muy pocos. De hecho, aquí tengo una lista de algunos científicos que han sido creyentes. Son solamente algunos porque hay muchos más científicos que a lo mejor no son tan conocidos. Pero, por ejemplo, Bernard Nathanson, el que investigó sobre el aborto, el que hizo los grandes avances sobre el aborto en la época moderna. Heisenberg, el físico que habló del principio de indeterminación de las partículas. Albert Einstein, el que hizo la teoría de la relatividad específica y también de la relatividad general, aquel que dijo la famosa frase cuando le preguntaron por el origen del universo, dijo: yo solo puedo decir que Dios no juega a los dados, ¿verdad? Lemaitre, que era un sacerdote que resolvió las ecuaciones de Einstein. Schrödinger, que hizo el famoso experimento de los gatos. Max Planck, Nikola Tesla, el inventor de la bobina. Lord Kelvin, Samuel Morse, que fue el creador del código Morse, Michael Faraday, Gauss, el de la campana de Gauss, Louis Pasteur, el que se centró en investigar el tema de las bacterias y de su curación, Lamarck, Alessandro Volta, de donde viene la palabra voltaje, o James Watt, de donde viene la palabra vatio, ¿verdad? Blaise Pascal,
Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, otros tantos grandes científicos y pensadores de la historia que han sido creyentes. A veces tratamos la ciencia como si fuese una religión, es decir, pensamos que la ciencia lo va a demostrar todo, que la ciencia puede dar razón de todo, que la ciencia puede demostrar absolutamente todo, y decimos, bueno, hay cosas que la ciencia aún no explica, pero un día las explicará. Entonces estamos utilizando la ciencia como si fuese una fe. Tenemos fe en la ciencia, en que la ciencia explicará todo, en que la ciencia da sentido de todo, en que la ciencia es la verdadera revelación de todo. Entonces caemos en la misma irracionalidad que estamos condenando, porque tenemos una fe ciega en la ciencia y no tenemos fe en otras cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay que tratar la ciencia como si fuera una religión, sino reconocer y respetar sus propios límites. Tercer mito, la religión es una invención para hacer más fácil la existencia. Es una cosa que se dice muchísimo y de hecho es lo que más se suele decir. Los grandes padres de esta teoría son Freud, Marx y Nietzsche, que decían que el hombre se había inventado la existencia de Dios para poder huir del sufrimiento, para poder resignarse y para poder afrontar la muerte. Es una de las teorías más extendidas que existen, ¿no? Pues si tú eres creyente, como tienes un sentido a que agarrarte o tienes un Dios que crees que va a existir después de tu muerte, pues entonces tienes pues eso, la vida solucionada, ¿no? La tesis de fondo es, por tanto, que nos hemos inventado la religión para poder sobrevivir a las circunstancias de la vida. En realidad, si os fijáis, se trata de intentar demostrar un hecho mediante una teoría indemostrable. Voy a poner un ejemplo para ver si se entiende mejor. Hoy sabemos que las partículas más pequeñas a las que hemos llegado son los bosones y los leptones. Imaginaos que yo digo, bueno, hay unas partículas aún más pequeñas que además son invisibles e indetectables y que se llaman los frijoles. Y los frijoles son los que causan el comportamiento de los bosones y de los leptones. Pero son invisibles, entonces nunca se podrá demostrar que existen. Es un poco lo mismo que se dice. La religión ha sido creada por un grupo de hombres para eliminar el miedo. Vale, ¿cómo demuestras tú eso? ¿Tú cómo puedes demostrar que la gente que cree en Dios por ese motivo? ¿Puede haber personas que crean en Dios por miedo, por resignación o porque no saben cómo enfrentarse a la muerte? Sí, claro que puede haber gente que crea en Dios por eso. Pero eso querrá decir que su fe es imperfecta. No querrá decir que Dios no existe. Y tampoco quiere decir que todo el mundo crea en Dios por eso. No. Y de hecho, aunque fuera por eso, ni siquiera demostraría que Dios no existe. En todo caso, demostraría que la fe es una invención humana. Pero es que esto ni siquiera es verdad, porque estas teorías lo que hacen es no mirar cómo de hecho en la historia ha surgido la religión, que no ha surgido como un grupo de personas que se han sentado para pensar cómo dar un sentido o una explicación a determinados problemas de la existencia, sino que ha surgido cuando ha venido un personaje histórico y ha comenzado un movimiento. Pensemos, por ejemplo, en el cristianismo. En un mundo judío en el que teóricamente todas las respuestas ya estaban dadas, surge un hombre que lo que hace es arrastrar tras de sí a un grupo de personas no precisamente cultas ni inteligentes que les siguen y que empiezan a extender esa fe por el mundo. Gente sin cultura, gente sin motivos, en medio de una cultura absolutamente hostil que negaba radicalmente todas las tesis del cristianismo. Y sin embargo, se extiende de un modo tan fuerte que en menos de 30 años llega hasta el confín de la Tierra, llega hasta el final del mundo conocido, se extiende como una verdadera plaga, ¿no? Una cosa que ha surgido por un hombre que comienza un movimiento que no pretende dar respuesta a las grandes preguntas de la humanidad y que no escoge a gente muy inteligente que hace una gran reflexión. De hecho, se extiende por un hecho histórico que es el que da lugar a su origen y a su existencia. La religión, por tanto, no ha surgido como una respuesta científica o filosófica a los problemas de la vida, sino como consecuencia de un hecho histórico. Y esto no se puede negar desde el punto de vista de la historia y de la arqueología. Cuarto mito. Las experiencias religiosas son autosugestiones. Cuando una persona cuenta que se ha encontrado con Dios, se le dice, claro, es que en ese momento seguro que estabas mal, y entonces te autosugestionaste para poder sobrevivir a ese momento, y entonces pues por autosugestión te has creado esta experiencia de Dios porque es lo que necesitabas en ese momento. Es una de las cosas que más se oyen, y hay veces que hay creyentes que dudan y dicen realmente, oye, ¿es verdad? ¿Y si esto ha sido autosugestión? Yo en su momento, como tuve una experiencia de Dios, también me lo planteé y dije, oye, ¿y si esto que me ha pasado ha sido autosugestión? La cuestión es que un creyente, después de tener una experiencia de Dios, también pasa por momentos de oscuridad, por momentos de sufrimiento. De hecho, muchas veces los creyentes pasamos por momentos muy duros y muy difíciles, incluso después de nuestra experiencia de Dios. ¿Y por qué en ese momento no somos capaces de autosugestionarnos otra vez para crearnos de nuevo esa sensación que nos dio tanta paz y tanta seguridad en el pasado? Yo cuando lo estoy pasando mal, ahora que soy creyente, cuando tengo grandes sufrimientos que los he tenido,
No consigo autosugestionarme para decir, oh, qué bien, Dios existe, Dios me salva y meterme en una nube. La autosugestión no es tan fácil. Tú no puedes coger y autosugestionarte para creer algo y huir de un problema que tienes en el presente. De hecho, es lo que muchas veces nos gustaría a los creyentes, cuando lo estamos pasando mal, decir, Dios mío, pero ¿por qué no te manifiestas? Si yo te he sentido, si sé que eres real, sé que existes, ¿por qué ahora mismo te callas? Ese silencio de Dios en medio del sufrimiento hace que los creyentes nos demos cuenta de que no hemos empezado a creer por autosugestión, sino por una verdadera experiencia de Dios que hemos sentido que venía de fuera de nosotros y que venía, a lo mejor no muchas veces en un momento en el que estábamos buscando, ni en el que estábamos vacíos, ni en el que estábamos especialmente mal. Simplemente se nos presentó en ese momento y se nos dio una oportunidad de creer en Dios. Luego muchas veces hemos tenido momentos duros, difíciles, en los que hemos sufrido, y de autosugestión nada. Ya quisiera yo que fuera tan fácil autosugestionarse. Ojalá, pero es que no lo es. De hecho, sufres, lo pasas mal y no entiendes el por qué. Por tanto, otro mito. Las experiencias religiosas son una autosugestión. ¿Qué va? En absoluto. Vamos, si lo fueran, acabaríamos con un montón de problemas, dudas y sufrimientos que también los creyentes tenemos en la vida. Quinto mito. La ciencia demuestra que Dios no existe. Esto es una de las grandes mentiras que se han dicho, como si la ciencia hubiera podido demostrar la inexistencia de Dios. La ciencia no puede demostrar ni que Dios existe ni que Dios no existe, por un sencillo motivo. Porque si se pudiera demostrar que Dios existe, no seríamos libres para creer. La fe sería obligatoria. Por eso mismo Dios ha querido que su existencia sea indemostrable científicamente. La gran cuestión donde ciencia y fe se han encontrado ha sido la cuestión del origen del universo. Ahí es un punto en el cual los científicos y los religiosos, digamos que tenemos un punto de encuentro, porque los religiosos decimos que Dios ha creado el mundo y los científicos tratan de buscar la explicación de por qué el mundo existe. Ha habido varias teorías que hablan del principio del universo, las conocemos, la teoría del Big Bang, como si hubiese un primer momento en el que un montón de materia concentrada estalló, la teoría del Big Crash, que lo que dice es que el universo lo que hace es que se expande y se contrae constantemente en una especie de eterno retorno que hace que la materia explote y vuelva a su punto inicial durante varias sucesivas explosiones y expansiones. La teoría del universo en eterna expansión, que el universo está creciendo. Las últimas teorías que nos dicen que gran parte de la energía del universo se está perdiendo en forma de calor y por tanto nos hablan de un universo en frenada, partiendo del principio de entropía, de cómo esa energía se está perdiendo en la actualidad. Y por lo tanto, al final, ahí hay un montón de teorías que no llegan a ningún punto exactamente. La última teoría ha sido la de Stephen Hawking, el difunto y gran científico considerado ateo, que lo que viene a decir básicamente es que el tiempo surge con la materia y que por lo tanto preguntarse qué había antes del tiempo no tiene mucho sentido. Sin embargo, Hawking deja sin responder la gran pregunta. No es la cuestión de qué había antes del tiempo, sino por qué existe algo en vez de nada. Hawking no defiende la teoría de una eternidad de la materia. Él está en la línea de los últimos científicos que hablan de un universo o varios universos, según su teoría, en expansión, pero que han surgido de un punto concreto. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Desde el punto de vista de la ciencia, podríamos decir que hay un comienzo del universo. Sería el t igual a 0, el tiempo inicial. Y entonces los científicos paran y dicen, vale, y en el t igual a menos 1, es decir, antes de que hubiera tiempo, ¿qué había? La respuesta a esa pregunta, la ciencia no puede llegar a alcanzarla. Y por eso la ciencia nunca podrá demostrar ni la existencia ni la inexistencia de Dios. La pregunta de por qué existe algo en vez de nada sigue sin resolver. Lo único que puede hacer una aproximación a esa pregunta es el teísmo o es la fe religiosa. La ciencia, sin embargo, ahí tiene que detenerse y decir, hasta aquí hemos llegado. En conclusión, los mitos del ateísmo son eso, mitos que caen. No es ni más normal ni más inteligente ser ateo que ser creyente. No se puede tener la certeza de que Dios no existe, por lo menos no según los argumentos que hemos desmontado en este vídeo. Quería terminarlo con una cita de Robert Jastrow, astrónomo, y que fue director de investigación espacial de la NASA, en su libro Dios y los astrónomos. Dice lo siguiente: para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, el final del relato es como una pesadilla. Él ha escalado las montañas de la ignorancia. Está a punto de vencer el pico más encumbrado. Al momento de arrastrarse con esfuerzo sobre la última roca, lo saluda un grupo de teólogos que llevan allí siglos esperando. Ánimo y adelante.